Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia. Ya les comunico que ya está con nosotros Ignacio Aguado. Hay que dar ese consejo. Déjenme que presente la mesa. Le doy ya la bienvenida a Ignacio Aguado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Uno de los máximos responsables de Ciudadanos y además la figura predominante en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio. Y déjenme que presente ya también a la mesa. Alfonso Rojo, muy buenas. Un placer. Ana Mestre, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Primera vez que estás con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Federico Quevedo, Hola, Carlos, muy buenas. ¿qué tal? José Luis Balbás, todo un clásico ya. Buenas noches. Y Jordi Gordon, bienvenidos todos. Bienvenidos a... Bueno, dejadme que le dé, que le lance ya o que empecemos esta entrevista y que le lance la primera pregunta precisamente a Ignacio Aguado. Ignacio Aguado mantiene aquí en Madrid una alianza, yo creo, corrígeme Ignacio si no es así, pero yo creo que bastante pacífica con Cristina Cifuentes y que está manteniendo una estructura de gobierno con seguridad, con tranquilidad y tal. Yo no sé si es lo mismo, lo digo por un comunicado que hoy se emitía desde Andalucía, de Ciudadanos en Andalucía, donde Ciudadanos hoy comunicaba precisamente porque han ido saliendo noticias y aparecen ya 5 altos cargos como imputados en la Junta de Andalucía. Uno de ellos, el último que se conocía, directamente es el primo segundo de la consejera de Agricultura. Hay acusaciones que son las que se están investigando precisamente por eliminar controles medioambientales que han permitido desde una ampliación de un muelle hasta que determinada empresa consiguiese determinados beneficios. Bueno, la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿está teniendo un trato distinto el Partido Popular, o mejor dicho, Ciudadanos con el Partido Popular en Madrid, de lo que está teniendo Ciudadanos, porque en ese comunicado dice que no hay problema con esos 5 imputados? ¿Está teniendo un trato distinto precisamente en Andalucía que en Madrid? No, yo creo que lo que son es que hay son dos comunidades distintas y las negociaciones han sido distintas y lo que tenemos que entender es que Ciudadanos lo que ha buscado desde el primer momento es pues poner coto a la corrupción y llevar a cabo una serie de reformas y de acuerdos, en el caso de Madrid con el Partido Popular y en el caso de Andalucía con el PSOE, para ver y palpar cambios concretos, ¿no? En Andalucía se han pactado, si no recuerdo mal, 72 puntos y en Madrid 76. Evidentemente no son los mismos puntos, pero en Andalucía, por ejemplo, se han acordado temas tan importantes como una rebaja del IRPF autonómico de entre el 2 y el 3,5%. En Madrid se ha pactado simplemente congelar el IRPF autonómico. En Andalucía se ha aprobado la aprobación de una ley integral para la agricultura. En Madrid no se ha aprobado esa ley. Es decir, son acuerdos distintos, pero la exigencia y la contundencia contra la corrupción es exactamente la misma. Déjame que lance la pregunta que le estamos haciendo ya a toda nuestra audiencia. ¿Qué alianza prefieren? Bueno, está Ignacio Aguado, que es de Ciudadanos. Vamos a dar por hecho una alianza, que sería el Partido Popular con Ciudadanos o el Partido Socialista con Podemos. No porque sean las seguras, sino porque es la que nuestra audiencia considera más probable. Pues ahí lo tienen. ¿Qué alianza preferían ustedes para un gobierno en España? No hay nada como tirar de hemeroteca para refrescar la memoria. ¿Recuerdan ustedes cuando en campaña electoral el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, decía esto? Que no haya corrupción. Nuestros objetivos son muy sencillos. Economía, empleo, por tanto prosperidad y justicia social y limpieza de las instituciones. Esas son nuestras recetas. Por tanto, ¿qué es lo que exige Ciudadanos? ¿Qué es lo que pide Ciudadanos? ¿Qué es lo que queremos al llevar a las instituciones? Eso. Rivera dijo que su partido no pactaría con los que no estuvieran de acuerdo con sus propuestas, ni por supuesto con los que tuvieran corruptos en sus listas, ni tampoco con los independentistas. Pues esperemos que esto lo tengan presente a la hora de pactar con el PSOE, un partido que gracias a estos pactos está permitiendo que en Madrid gobierne Podemos con Carmena a la cabeza, la alcaldesa que está dispuesta a ceder propiedades del ayuntamiento a los ocupas o que no tiene reparo en romper contratos con inversores extranjeros. El mismo PSOE que en Barcelona le ha cedido el poder a Ada Colau, la alcaldesa que está haciendo todo por impedir la llegada de turistas a la ciudad y que además apoya abiertamente el independentismo de Cataluña. El mismo PSOE que rechazó un pacto en el que UPN le regalaba la presidencia de Navarra con tal de no pactar con Podemos, Geroa Bai, Bildu. Les dio igual y hoy la presidencia de Navarra está en manos de los proetarras de Bildu, con Uxue Barcos como presidenta. ¿Ese es el PSOE con el que Ciudadanos querría pactar? Ignacio, ¿no se está poniendo un poco difícil esa posibilidad de mantener una estructura de posible pacto tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, sobre todo después del 24M? Después del 24M el Partido Socialista ha trazado una estructura de alianzas, en el vídeo mostrábamos algunas, ha llegado incluso a intentar un acuerdo en el que estaba en negociación Bildu en Vitoria, ha mantenido fuera una estructura de control de Navarra que hubiese permitido que no hubiesen entrado Podemos, Bildu, Geroa Bai, etc. Y el Partido Socialista denegó la invitación con regalo además de parte de UPN. Ha
mantenido acuerdos con toda la extrema izquierda, en Madrid, en Barcelona, en Badalona, en todas partes. ¿No se está haciendo un poco difícil esa negociación con alguien que pacta con independentistas y con extrema izquierda? Es muy difícil desde el punto de vista de que desde el año 2003 el 80% de la corrupción política en España corresponde al PP y al PSOE. Es decir, si no pactáramos con partidos que no han sufrido corrupción, no podríamos pactar con el PP y PSOE y no podríamos llevar a cabo las reformas que queremos llevar. Ojalá hubiéramos ganado las elecciones en Andalucía y en Madrid, pero es que en Andalucía conseguimos 9 diputados y en Madrid 17, que es un 12,4%. Eso es lo que los ciudadanos han querido que seamos en la Asamblea, y aún así, en la Comunidad de Madrid en concreto, con 17 diputados, estamos condicionando a todo un gobierno del Partido Popular que, lo queramos o no, ha conseguido más de 1 millón de votos en Madrid, a pesar de los pesares, a pesar de la corrupción, de Púnica, de Gürtel, etcétera. Eso es lo que han querido los ciudadanos, y nosotros lo que queremos es llevar a cabo reformas concretas. Por eso firmamos un acuerdo de investidura, que no es una alianza, es un acuerdo puntual que recoge 76 puntos concretos que le vamos a exigir a Cristina Cifuentes si quiere gobernar la Comunidad de Madrid. Y en Andalucía exactamente igual, pero con Susana Díaz. Pero Ignacio, yo le estaba preguntando más que por el tema de la lucha contra la corrupción, contra una cuestión que destacó el propio Albert Rivera. Albert Rivera dijo que nunca pactaría con los independentistas. El Partido Socialista se ha convertido en estos momentos en estructura necesaria para que los independentistas mantengan determinadas plazas. Ha ocurrido en Navarra, han intentado algunos acuerdos en Vitoria, al final no salió porque no hubo cambio de cromos con otra población. Lo están haciendo, de hecho, con extrema izquierda en Barcelona, lo han hecho en Badalona, lo han hecho en un montón de sitios. Han colado a Compromís, que es un partido nacionalista en Valencia. Claro, yo, más que a la corrupción, voy a esa tesitura. Si Albert Rivera menciona que no pueden pactar con independentistas, ¿se puede pactar con el que pacta con independentistas? Claro, es la misma postura de antes. Es decir, si no puedes pactar con partidos que han pactado con independentistas, tampoco deberías pactar con el PP, porque ha formado gobierno incluso con el PNV, ha pactado con CiU. Es decir, estamos en una situación donde durante los últimos 30 años hemos tenido partidos que han estado afectados hasta el tuétano por corrupción, caso de los ERES, caso Gürtel, caso Púnica, etcétera, etcétera. Nos podemos remontar hasta los años 80, y en el caso de independentistas, el Partido Popular no le ha dolido en prendas pactar con independentistas cuando han necesitado gobernar Madrid. Es decir, nosotros tenemos clara la política que queremos. No pactaremos nosotros con independentistas. No aceptaremos y seremos intransigentes con temas de corrupción. Si hay unos terceros partidos que deciden hacer esa política, bueno, pues no es cosa nuestra. Pero Ciudadanos considera que la relación que en estos momentos, no en el año 96, no en el año 2000 y pico, considera que la relación que mantiene en estos momentos el Partido Popular con los independentismos es la misma que mantiene el Partido Socialista. Lo digo por unas declaraciones, por ejemplo, de Ángel Ros, presidente del Partido Socialista de Cataluña, que directamente hace 2 días, 3 días, o la semana pasada, anunció y hizo las siguientes declaraciones al país: Cataluña es una nación y nuestro partido tiene que colaborar en este proceso. ¿Considera Ciudadanos que es la misma relación con el independentismo, la del Partido Popular y la del PSOE? Yo creo que el PP ahora pues ha reaccionado, por lo menos muestra una apariencia de reacción, pero desde el año 2000, tampoco hay que remontarse muy atrás. Hay constancia de que el Ministerio de Hacienda, en concreto Montoro, tenía conocimiento de irregularidades por parte de la familia Pujol y no se ha hecho absolutamente nada. 14 años conociendo un expediente de irregularidades fiscales y no se ha hecho absolutamente nada porque no interesaba meterle mano a la familia Pujol, tocar el independentismo, tocar el separatismo, porque políticamente no era interesante. Ahora sí parece que es interesante, ahora quieren enarbolar la bandera de España y me parece que llegan tarde. En el Parlamento de Cataluña se ha demostrado que cuando no tienen las ideas claras, cuando juegas a la indefinición, PP y PSOE, pues surgen de la sociedad civil movimientos como Ciudadanos que defiende la unidad de España sin complejos, sin tapujos, y eso les lleva pues a estar en las encuestas a día de hoy como segunda fuerza política y evidentemente con opciones claras de poder gobernar la Generalitat. Si Ciudadanos llegase a una posibilidad de negociación con el Partido Socialista en las generales, ¿podría llegar a exigirles que tuviesen que romper sus estructuras de alianzas, por ejemplo, con partidos de extrema izquierda como Podemos? Lo primero es que se definan, que defina el PSOE qué PSOE quiere ser. El PSOE de Cataluña, el de Extremadura, el de Andalucía. Hace falta, si quieres construir un proyecto de país, hace falta tener un proyecto de partido primero, y es lo que no tienen. En Cataluña, por ejemplo, pues han votado a favor de la ley de consultas catalana hace menos de un año. En Andalucía parece que defienden una unidad mayor de España. Vamos a ver si se aclaran, si deciden exactamente qué proyecto de país ponen encima de la mesa, y en función de lo que ellos deciden, que Pedro Sánchez decida, pues Ciudadanos decidirá también si pactar con ellos o no. Déjame que veamos unas declaraciones de Albert Rivera, son de hace tiempo, en las cuales aludía precisamente a este requisito de no podemos formar gobiernos en situaciones de corrupción, no podemos mantener a determinada gente corrupta. Atención. Tela lo que tenéis que aguantar aquí enfrente de un gobierno, y además que no haya corrupción. Nuestros objetivos son muy sencillos: economía, empleo, por tanto prosperidad y justicia social, y limpieza de las instituciones. Esas son nuestras recetas. Por tanto, ¿qué es lo que exige Ciudadanos? ¿Qué es lo que pide Ciudadanos? ¿Qué es lo que queremos al llevar a las instituciones? Eso. Tras ver la situación o tras ver esa alianza, se añadía un apellido a esa corrupción y se decía la corrupción política. Obsérvenlo.
Por tanto, cero imputación por corrupción política, básicamente porque los estatutos de Ciudadanos lo prohíben. Ya no es noticia porque ya todo el mundo lo sabe. Pero claro, debo decir que hay muchas listas del PP con imputados por corrupción política y alcaldables imputados por corrupción política. No es noticia porque ya nadie espera nada de ellos. Y nosotros sí que estoy de acuerdo en que se nos ponga una lupa, porque como la gente espera mucho de nosotros, es bueno que se nos ponga una lupa. Ignacio, ¿la gente puede entender esa matización entre lo que es corrupción y corrupción política? Lo digo sobre todo en el caso de las imputaciones de Andalucía, en las que dices, se les han eximido determinados controles medioambientales y gracias a eso se amplía un muelle. Y dicen, esto no es corrupción política. Dices, hombre, porque no se observa que haya una especie de retribución que se la lleve otro partido. Dices, yo no sé si la gente va a entender dentro del mensaje de limpieza esa diferenciación entre corrupción o corrupción política. Porque yo no conozco los detalles de la información que ha facilitado el PSOE a Ciudadanos, a Juan Marín, pero si Juan considera que la información que le han facilitado no muestra indicios de corrupción política, pues no tengo por qué no creerle, todo lo contrario. En Andalucía, en Madrid, en Cataluña hemos sido siempre fieles defensores de un pacto anticorrupción, de introducir reformas estatutarias en los partidos políticos y en las leyes, y somos los que abanderamos en este sentido este movimiento. De hecho, somos el único partido en España que en sus estatutos recoge la imposibilidad de que exista un imputado por delitos de corrupción que forme parte de nuestro partido. Es decir, es imposible que tengamos imputados por corrupción política en nuestras filas. Lo exigimos internamente y lo exigimos también externamente. Pero se llame Pedro, Juan o María, o venga del PP o del PSOE o de cualquier otro partido. Creo que hay que acabar de una vez por todas con la corrupción y no vale consentirse abochornado permanentemente, sino que hay que tomar medidas contundentes y sacar este tema del debate partidista y centrarnos en ponerle coto. José Luis. Bueno, yo creo que el tema de Andalucía, que tenía poca salida política, es decir, yo creo que para el país, para España, era bastante mejor que el pacto lo hiciera el PSOE con Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque el PSOE es que prácticamente doblaba al segundo, o sea, un poco menos al PP, pero el único que podía formar gobierno, porque era imposible Ciudadanos con PP, no daba mayoría de ninguna manera, y sin embargo el PSOE lo daba con Podemos o con Ciudadanos. Es mucho más, ya con Izquierda Unida nada, pues había quedado fuera del poder político. Entonces yo creo que eso es bastante racional en términos de estabilidad. Hombre, esto de los 5 imputados, yo creo que deberíais mirarlo un poquito mejor. Es decir, que porque unos papeles de los de la Junta de Andalucía, pues son papeles que han aportado, que se tendrán en cuenta para el estudio. Entonces eso, si habéis dicho nivel de corrupción 0, pues yo creo que lo podéis mirar un poquito mejor. No obstante, el pacto de estabilidad política para Andalucía es mucho mejor con Ciudadanos que con Podemos. Déjame que te añada información. No, pero déjame que ahora te devuelvo la palabra. José Luis, que es para añadir información, no cojas carrete. Sí. Vamos a ver. Son 5 imputados y luego hay 2 investigaciones, lo digo porque la gente tenga toda la información abiertas. Una de ellas es precisamente sobre la concesión de la mina de Andalcollar. Bueno, en esa directamente la juez ya ha reclamado información sobre cuál ha sido el papel de Susana Díaz, si ha parado la concesión, no la ha parado y cómo la ha parado. No, y el principal asesor laboral que tenía la empresa que ha recibido precisamente la concesión de Andalcollar, que está siendo investigada, ha sido fichado por la Junta de Andalucía como delegado en Córdoba de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Claro, pero si el asunto de las imputaciones, los datos que os den o los queréis a la primera, yo tampoco lo veo bien. Eso hay que auditarlo y ver qué implicaciones tiene esas 5 personas y decirle a la presidenta y decirle a la presidenta, oye, que no cumples lo que has firmado, y si no cumples lo que no has firmado, entonces le dices, oye, es exactamente lo que estamos tienes que cumplirlo, que lo va a cumplir si tú le acreditas esas imputaciones. Sin embargo, y lo que quería decirte antes, que la gran estrategia está bien hecha. Si quien se ha quedado mirando para el otro lado es Podemos en Andalucía, que ya en Andalucía, en las 8 provincias, le dicen, oye, pero entonces Podemos si pinta más Ciudadanos, porque ha determinado gobierno. Y eso, desde el punto de vista de la estabilidad institucional, es la primera región de España en población. O sea, Andalucía no es una cosita de por allí, ¿sabes? Y es la tercera en PIB. O sea, que es que no estamos hablando de cualquier cosa. Y es muy importante para la estabilidad del país. Y yo creo que está mucho mejor el pacto PSOE-Ciudadanos, como en Madrid está bastante bien hecho, el que has hecho tú, PP, porque los dos son los que han ganado. Si es que los dos son los que han ganado, es decir, habéis dado aquí que gobierne el que ha ganado. Que eso, si se puede, sobre todo en estos sitios grandes, es mucho mejor. Desde el primer minuto hemos perseguido la corrupción y hemos denunciado la corrupción, incluso cuando no se ha demostrado que es corrupto, porque lo que estamos haciendo es adelantar en el marco procesal el hecho de que, por estar imputado por delitos de corrupción, desaparezca de la escena política. Creo que eso es una exigencia que algunos pueden pensar que es excesiva, pero nosotros pensamos que es un daño colateral
como consecuencia de los excesos que se han cometido en política. Un imputado por delitos de corrupción política, aunque luego se declare inocente y el juez le declare inocente, pues tiene que asumir esa responsabilidad si queremos regenerar la vida política, si queremos que los políticos sean ejemplares y marquen otra vez el rumbo en España. Si lo que queremos es lo de siempre, pues entonces tenemos para votar a lo de siempre. Pero insisto, nosotros... Señor Aguado, pero una cosa nada más, a lo mejor es una percepción equivocada de periodista ignorante, pero yo llevo yendo desde hace unas semanas, bastantes semanas, como un mantra la idea de que ustedes son enormemente exigentes, puros y directos en el caso de Madrid y enormemente laxos en el caso de Andalucía. Yo no conozco los detalles de esta historia del malecón o del embarcadero, o no sé lo que han hecho allí, o lo de Aznarcóllar, pero da la impresión de que en el caso de Madrid, hasta una consejera de Educación, cuyo único posible delito hubiera sido haberse gastado 1.500 euros en una campaña de publicidad con una web, porque no había más, y que no tenía ningún recorrido penal, usted en concreto, usted fue inflexible. La simple posibilidad de que Lucía Figar hubiera podido dar 1.500 euros a una web para que hiciesen buena imagen del PP en la Comunidad de Madrid le parecía algo que no era digerible. Sin embargo, da la impresión, yo pregunto desde fuera, desde la ignorancia, de que en el caso de Andalucía, como si les meten el camión blindado, el tren blindado de Glasgow. No es un caso, no depende de 1.500 euros o 3.000 o 5.000. Es una línea roja que hemos marcado en el caso de la Comunidad de Madrid, en el caso de toda España. Yo no digo, si están imputados por delitos de corrupción política, tienen que dimitir, si en el caso de que sea un cargo público de Ciudadanos, y si están enfrente, y si tiene que ser un interlocutor de Ciudadanos, tenemos que negociar con ellos. En el caso del acuerdo de investidura de Madrid, se bloquearían cualquier tipo de negociaciones. Esa fue la condición, y en Andalucía igual. Griñán y Chávez, ¿dónde están? Están fuera. ¿Dónde está la directora general de Energía y Minas? Fuera. Y estos cinco imputados, si vemos que hay indicios de corrupción política por el hecho de estar imputados, pediremos su dimisión, pero vamos a dejar también un margen de actuación a Ciudadanos en Andalucía para que tenga la posibilidad de analizar esa documentación y ver si merece o no la pena exigir apretar. Pero el señor Marín es muy distinto de usted. Digo, ustedes que se conocen, yo a usted le conozco de seguirle, y además con asiduidad, encantado además. Es que, digo, la composición de Ciudadanos hace que dentro de Ciudadanos, pregunto también, haya gente con sensibilidades distintas respecto a estos temas. El señor Marín es más comprensivo con la corrupción del PSOE de lo que lo sería usted con la del PP, porque el señor Marín, antes de que se hubiese empezado a repartir cartas, si no le llega a llamar el señor Rivera para decirle para que no vamos por ahí, había apoyado la investidura de... A la gente que formamos parte de Ciudadanos nos une muchas cosas en común, muchísimas. Es verdad que Ciudadanos no es un ejército. Ciudadanos tenemos opiniones personales, pero sí que compartimos muchas cosas en común. Y una de ellas es el hartazgo de la corrupción. Es que estamos hartos de estar hartos de que nos tomen el pelo con el tema de la corrupción. Entonces, en mi caso personal, entro a la política, entre otras razones, por esta. Es que ya está bien, como decía antes, de que se sientan amochornados y que no hagan nada, de esconder la cabeza debajo del ala y que todo siga igual. Es que hay que ponerle punto y final. Entonces, si seguimos con el discurso partidista de que el PSOE tiene 5 y el otro tiene 4, seguiremos otra legislatura perdida como la que hemos tenido anteriormente. Vamos a intentar ser maduros democráticamente, elevar el discurso y poner punto y final a estas tramas que están arruinando, están asolando España en términos de corrupción. Ana, te doy la palabra, pero déjame que mencione una de las frases que ha dicho Juan Marín, que a mí me ha llamado especialmente la atención como periodista. Ha hecho una cosa que suele ser o no suele recordar más otros partidos. Ha dicho que él hace hincapié en que su formación no va a tomar decisiones, y leo textualmente, porque algunos medios saquen determinados titulares. Porque, y dice, mi formación, dice él, actúa con seriedad, rigurosidad y responsabilidad. Que yo sepa, las informaciones que hemos sacado son absolutamente rigurosas, serias y responsables, y de hecho, lo mismo que está reivindicando Ignacio Aguado del papel de Ciudadanos de denunciar la corrupción, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. ¿Hay 5 imputados? Sí. Uno de ellos es el primo segundo de la consejera. Sí. ¿Se ha enchufado en la Diputación de Cádiz al hijo del número 2? Sí. ¿Están investigando y preguntando sobre Susana Díaz en Aznalcóllar? Sí. ¿Se ha fichado los últimos días a uno de los principales exasesores de la empresa investigada por la concesión? Sí. Sobreentiendo que eso es absolutamente riguroso. Y esas frases viniendo de Juan Marín, la verdad que chocan y llaman la atención. Ana. El mensajero no es el malo en esta ocasión, ¿no? Se hacen eco, lógicamente, de unas palabras que en este caso vierte el señor Marín. Miren, aquí hay muchas cosas que decir. Usted dice que no conoce la información que el señor Marín ha recibido por parte del Partido Socialista, pero ni la conoce usted ni la conocemos nosotros. Solo la conoce el señor Marín y le ha valido, pues entiendo que menos de 24 horas para determinar, se hace juez y parte
y determina que no hay indicios de corrupción. Entonces, claro, esta mañana cuando nos hemos levantado y hemos leído ese titular, perdóneme que le diga, pero yo es que me he quedado perpleja. Yo nunca había visto que un político se posicionara de esa manera, que con respecto a unos papeles que nadie sabía que estaba viendo y que era conocedor, él valora que no hay indicios de corrupción, juez y parte, sin que la justicia haya sido la que determine. Usted habla de comunidades distintas. Claro que sí, en España comunidades distintas, pero la corrupción es la misma, ¿no? Y por tanto, ¿cuántas varas de medir? ¿Qué es lo que nos sorprende en esta ocasión? Y creo que a la mesa, al completo, ¿cuántas varas de medir tiene Ciudadanos? Porque claro, la sensibilidad, dice usted que con la corrupción es la misma en todas partes, pero aquí se está demostrando que no hay la misma sensibilidad por parte de Ciudadanos con una corrupción de una comunidad autónoma y con la de otro lugar, porque en Andalucía el gobierno de ese que decía cuando se ve a Albert Rivera hablando de vaya tela, y me remito textualmente, vaya tela lo que tienen ustedes aquí que soportar, pues mire, vaya tela lo que soportamos en Andalucía después de más de 30 años de gobierno socialista, y lo que estamos aguantando ahora mismo es lo mismo. El fraude a la formación, el fraude a los parados con los ERE, la adjudicación de las minas de Aznalcóllar, las listas de espera, los recortes en el SAR, los recortes en la educación, eso es lo que vivimos los andaluces, señor Aguado. Por tanto, no entendemos esa postura del señor Marín en estos momentos con respecto a la corrupción, porque con 5 imputados, ¿cómo es capaz, perdóneme, pero cómo es capaz el señor Marín de valorar tan airosamente, es lo que a mí me sorprende, discúlpeme, cómo es capaz de valorar tan airosamente que hay unos indicios de corrupción? Déjelo que lo diga la justicia. ¿Qué presión tiene el señor Marín y Ciudadanos para determinar y posicionarse en ese aspecto? ¿Es que tienen que ser el sostén del gobierno andaluz sí o sí? Vamos a ver, por partes, si me acuerdo de todos los temas que has tocado. En cuanto a la vara de medir, es la vara de medir en todos sitios igual. Es verdad que es pequeñita por las autonómicas, porque los ciudadanos nos han dado esa representación. No podemos ser nosotros los acicates contra la corrupción si los ciudadanos no son conscientes de la importancia que tiene acabar con la corrupción. Si el PP de la Púnica, el PP de Gürtel en la Comunidad de Madrid recibe más de 1 millón de votos, Ciudadanos ha recibido lo que los ciudadanos quieren que tengamos, que es un 12,4%. Afortunadamente tenemos la llave y la fuerza para obligar al Partido Popular a tomar determinadas medidas, como por ejemplo limitar los mandatos en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, obligar a que aparte todos los imputados por casos de corrupción política en la Comunidad de Madrid, a establecer primarias, a una ley, a un portal de transparencia, así hasta 76 puntos en la Comunidad de Madrid. En Andalucía igual. Eliminación de aforados. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? ¿Qué ha hecho el PSOE? Es que no quiero entrar en el y tú más, es que es tan evidente que durante 30 años ustedes, ni Partido Popular ni PSOE, han hecho absolutamente nada por acabar con privilegios en la política y por acabar con estas tramas de corrupción que desde el caso Naseiro en los 90, pasando por la etapa de Aznar, de Zapatero, de Rajoy, han ido permanentemente reproduciéndose y no habéis hecho nada, pero ni PP ni PSOE, y por eso gente como yo, gente como Juan Marín, gente como otros compañeros aquí de Madrid, hemos dado un paso porque estamos hartos, es decir, venimos de la sociedad civil. Porque también nosotros cambiamos los partidos. Bueno, pues a ver si es verdad, no crean ustedes que son aquí los salvadores de patria. Medida. Me da igual si es Ciudadanos o es el Partido Popular, pero que la tomen. Si hay que acabar con los aforados, hay que acabar. No vale con hacer un brindis al sol y esperar a que escampe el temporal. Cuando se toman medidas contundentes. Y eso, afortunadamente, Ciudadanos ha condicionado en Andalucía al PSOE y al PP en Madrid para que lo tome, porque si no, determinadas medidas contra la corrupción, como por ejemplo limitar mandatos, como por ejemplo mejorar la transparencia, como por ejemplo muchas otras cosas, no se habrían llevado a cabo en el Partido Popular. Esa es nuestra pequeña aportación a regenerar la vida política. Ojalá que en las catalanas y después en las generales tengamos más fuerza, que los ciudadanos confíen más en nosotros para poder aplicar estas medidas de manera más enérgica. Si no, insisto, con 9 diputados en Andalucía y con 17 en Madrid nos están pidiendo ustedes que regeneremos lo que no han sido capaces de regenerar en 30 años ni ustedes ni el PSOE. Déjame que veamos unas declaraciones, fueron polémicas en su momento, ahora te doy la palabra, Federico. Aludían a la famosa historia de quién tenía que regenerar la vida política y aludió Albert Rivera al tema de la generación posterior o las generaciones posteriores al 78. Vamos a escucharlo y las vamos a poner precisamente por una noticia que salía hace un par de semanas. La noticia de que era posible que Ciudadanos estuviese planteando que en caso de que le necesitase como aliado el Partido Popular en las generales, es decir, para gobernar España, le podría exigir la cabeza de Mariano Rajoy. Atención. Solo lo pueden encabezar aquellos que no nos han traído hasta aquí y aquellos que hemos nacido en democracia y que queremos que nuestra democracia se refuerce. Después de esas declaraciones, bueno, una de las plazas en las cuales ha apoyado Ciudadanos al Partido Popular, que ha sido La Rioja, es verdad que Pedro Sanz, que era la persona, tuvo que salir. Es decir, se cumplió la historia. Yo no sé si era del 78 antes o después. Bueno, Pedro Sanz era claramente anterior. Sí. Pero quiero decir que yo no sé si fue... Del 29, pero del siglo pasado. Pero que yo no sé si fue por ese motivo o no. Lo cierto es que entre las explicaciones que se dieron estas explicaciones que van a ver, aludiendo a que era una persona que llevaba demasiado tiempo en política, demasiados años
Ciudadanos, que es llave de gobierno, ir pensando en jubilarse. Lo dijo así. Su presencia puede suponer un escollo en las negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ignacio, ¿es posible o es cierta esa noticia de que en caso de que el Partido Popular pudiese necesitar a Ciudadanos para conformar un gobierno nacional, le pudiese pedir precisamente como precio la cabeza de Mariano Rajoy? Bueno, primero una aclaración. Albert, yo estaba concretamente en ese foro cuando Albert lo dijo y no tenía la intención en absoluto de decir que solamente los nacidos en democracia tenían la capacidad para regenerar. En el caso de Ciudadanos en concreto contamos con mucha gente mayor que yo y por lo tanto que ha vivido en otras épocas no democráticas, que está todavía con más empuje que nosotros si cabe para llevar a cabo esa regeneración porque han vivido más, han visto todo lo que ha pasado y son más conscientes. Es decir, lo que él quería poner de manifiesto es que hace falta una visión democrática, una visión de un empuje, hace falta contar con los jóvenes, pero por supuesto también con la gente mayor y con todos los que queremos cambiar lo que está pasando. Y el tema de si pueden hacer esa petición de precios, es decir, que para que tuviese el apoyo del Partido Popular para gobernar España tras las generales, ¿se pudiese pedir desde Ciudadanos el corte de cabeza de Mariano Rajoy? Lo que queremos es formar una mayoría importante en España para cambiar cosas. Y si hay que pactar, no nos fijamos en la etiqueta del partido, si es PP o PSOE, queremos cambios concretos. Es que en España yo creo que llevamos una dinámica que es muy perversa, es cortoplacista, es electoralista. Es que las grandes reformas en España no se están llevando a cabo porque no interesa a los grandes partidos. Reforma educativa. Llevamos 7 sistemas educativos distintos y seguimos a la cola de los principales índices mundiales a nivel educativo. Reforma para la separación de poderes. Llevamos otros 25 o 30 años con un problema importante de separación de poderes. Tema de las pensiones. Es decir, hay reformas estructurales que necesitamos llevar a cabo que no vamos a poder llevarlas solo desde Ciudadanos y que necesitamos otros partidos políticos. Y estamos aquí porque ni unos ni otros han querido coger el toro por los cuernos. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando que el Senado hay que reformarlo? Yo desde que tengo uso de razón he escuchado que el Senado hay que reformarlo porque no vale para nada y es una cámara, pues un cementerio de elefantes, ¿no? Bueno, pues yo he escuchado a representantes del PSOE y del PP y pasan los años y pasan las legislaturas y esa reforma no llega y al final es normal que la gente se harte y se indigne y se enfade y surjan plataformas, asociaciones o partidos como Ciudadanos que intenten cambiar las cosas, pero sin sectarismos, sin buscar bandos, sin buscar que este es el malo, este es el bueno. Si vamos a ser serios, somos un país que merece la pena, vamos a trabajar por él entre todos. Mientras que no seamos conscientes de que todos vamos en el mismo barco, será muy complicado hacer política y mejorar las cosas. Pero Ignacio no me ha contestado. La pregunta era muy directa. ¿Van a pedir la cabeza de Mariano Rajoy, sí o no? Pues yo creo que eso me falta todavía mucho tiempo. Yo creo que no es una condición esencial a día de hoy. Yo creo que hay que ver qué pasa en las catalanas, qué pasa en las generales y en función de los resultados, pues veremos las condiciones. Evidentemente Mariano Rajoy ha tenido 4 años magníficos para cambiar las cosas, con una mayoría absoluta sin precedentes en la historia democrática en España, controlando con mayoría absoluta el Congreso, el Senado, la mayoría de los ayuntamientos y no ha hecho ninguna de estas reformas pues porque no ha tenido el coraje político o porque no ha sabido o no ha querido. Hemos desaprovechado una oportunidad histórica, ahora pues habrá que ver cómo lo hacemos el resto. Espero que los ciudadanos nos den la mayoría para llevarlas a cabo, si no, pues evidentemente habrá que buscar pactos y consensos para lograrlo. Federico y Jordi. La España de finales de 2015 se parece bastante poco a la de principios de 2012, cuando empezaba el señor Rajoy, bastante poco. Es decir, si analizamos el aquel entonces con el de ahora, en fin, este país ha cambiado y en buena parte probablemente es mérito también de los partidos emergentes y del debate que se ha abierto a raíz de vuestra incorporación en la vida política. Yo, volviendo al tema que nos traía a cuenta, yo sí tengo la sensación, y yo creo que es bastante genérica, de que Ciudadanos ha sido más implacable en las exigencias al PP que en las exigencias al PSOE, y la prueba es lo que estamos viendo. Es decir, de hecho, tú intentas salir como puedes del tema, pero está ahí. Es decir, hay 5 imputados que el PSOE acepta, que Ciudadanos acepta en Andalucía, no sabemos por qué, y sin embargo no se hubieran aceptado en el caso de Madrid. Yo tengo una explicación para eso, y yo sé que tú no lo vas a compartir, pero creo que es así, y es un cierto complejo por parte de Ciudadanos, que no lo tenéis con el PSOE, pero sí lo tenéis con el PP. Probablemente porque la gran mayoría de vuestro voto, una parte importante de vuestro voto, proviene precisamente de las filas del Partido Popular y quizá algo menos de las filas del Partido Socialista. Y eso os ha, en fin, y además algunas veces os ha dicho que era hasta la marca blanca del PP, y siempre se os ha vinculado más con el PP que con el PSOE, y yo creo que ese complejo es el que hace que seáis más exigentes con el PP, precisamente para desmarcaros de ese discurso que del PSOE. Esta es mi opinión, creo que es así, tú me dirás que es lo contrario, pero yo creo que esa es la razón por la que sois más implacables, ¿no? Yo creo que varias cosas. Lo primero que comentaba de que no es la misma España la de 2011 que la de 2015, es verdad. Hay cosas que no son las mismas. Por ejemplo, que en 2011, 2010, el cobrar 1.000 euros el milurista era prácticamente un insulto. Hoy es un halago.
porque el 35% de los asalariados en España cobra 670 euros al mes, por ejemplo. Tenemos una deuda que es galopante, que ha crecido en términos, en la Comunidad de Madrid en este caso, de doble dígito. Estamos por encima del 100% del PIB, es decir, tenemos problemas importantes que siguen estando ahí, es más, agravándose. Que parece que hay indicios macroeconómicos que indican a que podemos estar saliendo. No hablo solo de eso, Parece ser que no, que lo hay. No, porque mira, el Fondo Monetario Internacional... El Fondo Monetario Internacional, a lo que tiene y mucha, ¿no? Te comento, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que hasta el año 2020 el paro no bajará por debajo del 20%. El interés negativo ahora, ¿eh? Y antes no nos prestaban. Puedes verlo como quieras, lo que yo te pongo encima de la mesa. No se puede hacer demagogia con todo, que es muy peligroso malinformar a los ciudadanos. Unos datos, te pongo encima de la mesa para que veas. El Fondo Monetario Internacional ha advertido a Rajoy de la debilidad de la recuperación económica en España. Ha advertido que hasta el año 2020 el paro no bajará por debajo del 20% en España. Eso es dramático. El 25% de los contratos que se firman en España este año, en 2015, entre enero y julio, son de menos de 7 días. ¿Así? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es la salida de la crisis? Llevamos 7 años buscando una salida de la crisis y no la encontramos porque no hay una hoja de ruta, porque Mariano Rajoy no tiene un proyecto de país, porque Mariano Rajoy no tiene un plan económico para España. ¿Cuál es el plan económico? Si me puedes decir y me pasas un documento donde ponga plan económico para salir de la crisis en España 2015-2020, me lo leeré, lo estudiaré y lo criticaré o lo apoyaré. Pero es que no existe, no hay un plan económico, estamos dando tumbos y por eso estamos donde estamos. Hombre, parar las vías en la construcción del AVE tampoco me parece que sea el plan económico. Hombre, hay que analizarlas, ¿no? Cuando eres la primera potencia de AVE del mundo, a lo mejor hay que invertir en otras cosas. Y a mí el AVE me encanta, ¿eh? El AVE me encanta. Pero cuando ya has invertido tanto como para ser la primera potencia del mundo en vías construidas, pues a lo mejor hay que empezar a plantearse invertir en innovación, en I+D, en retener talento, en que las universidades mejoren. Y porque a día de hoy, no sé si lo sabéis, pero todavía seguimos sin una universidad española dentro de las 150 mejores del mundo. Y eso parece que no preocupa. Bueno, pero tenemos a todos los profesores en el primer nivel de la política española, ¿eh? Eso sí. Es una de las grandes paradojas. Es decir, tenemos la universidad peor del mundo civilizado y tenemos como grandes líderes políticos y gurús a todos los profesores de segundo nivel de esas universidades. Y una sola cosa antes de irme, pues sobre la doble, perdón, antes de callarme. Antes de ir. Sobre se me ha ido, no seáis así, que sois peores conmigo que con el señor Aguado. Es decir, aquí, vamos a ver, cuando hablamos de un poco de la doble medida, en Madrid, si me parece bien, exigen ustedes una auditoría económica. ¿Por qué no se exige en Andalucía? Pues habrá que preguntárselo a Juan Marín. Y por eso digo, si Juan Marín vino de Marte, ¿dónde lo pillaron ustedes? Porque parece del PSOE. Porque el Partido Ciudadano es un partido que crece y que tiene autonomía para gestionar sus negociaciones. Nos hemos encontrado en diferentes comunidades autónomas con la capacidad de negociar y condicionar gobiernos. Y lo que ha hecho el partido a nivel nacional es darnos autonomía para negociar e imponer nuestras condiciones. En Andalucía creo que se ha hecho un logro histórico. Es decir, no ha habido ningún gobierno que haya puesto como condiciones 72 puntos concretos, 72 reformas, en vez de lo que han hecho otros muchos, como Izquierda Unida, por ejemplo, que lo que pactó fue cargos. Pero si le digo así como usted está siendo exacto, trabajador, consciente, minucioso en el caso de Madrid, si uno mira las 72 condiciones que puso el señor Marín en Andalucía, no contienen nada. No hay una sola referencia, por ejemplo, a los medios de comunicación, que llama la atención. Ni a los ayuntamientos. Es decir, ni a los ayuntamientos, ni nada. Entonces, no es una crítica a usted ni a Ciudadanos. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser tan distinto el partido en Madrid, Ciudadanos, y el partido en Andalucía? También, ¿eh? Es llamativo. A ustedes cuando se reúnen y están con Rivera y tal, que pues, supongo que las reuniones serán muy cordiales, no como son los partidos muy viejos. Dice, oye, Juan Marín, tú salte que no eres de los nuestros, tendría que ser así. ¿Lo dejan fuera a Marín cuando tienen reuniones? No, todo lo contrario, estamos muy contentos de tenerle entre nosotros porque ha sabido llevar unas negociaciones que, para poner un ejemplo, Ciudadanos en Andalucía votó tres veces en contra de la investidura de Susana Díaz, forzándola a incluir más puntos en el acuerdo e intentando llegar al mejor acuerdo posible. En Madrid las condiciones de negociación eran distintas. En Madrid había dos alternativas. Si nos ponemos desde el punto de vista negociador, te sientas y tienes la posibilidad de o bien pactar con el Partido Popular de Cristina Cifuentes o bien pactar con el PSOE de Gabilondo y Podemos. Eso te da más fuerza negociadora, pero eso lo sabe todo el mundo. En Andalucía no teníamos esa fuerza y tal vez, pues por esa razón, tienes que negociar de otra forma. Aún así, contundencia toda. Si votas 3 veces en contra de una investidura, pides la cabeza de Griñán y de Chávez, las tienes ahí, ha dimitido... no las tienes, no se las dieron. No. Llegaron después solas, ¿eh? No se atribuyan ese mérito porque llegaron, no les sirvió, no fue la negociación. Y ha culminado el mandato, claro, la legislatura, eso ha sido. Chávez se fue cuando le dio la gana y Griñán cuando terminó la legislatura. Pero ya no le peto. Pero mire, Jordi, que no ha hablado hasta ahora. Yo solo quería... Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de Ciudadanos. No, en este caso, porque creo que están actuando en ese sentido. Yo creo que no hay esta vara de medir. Por ejemplo, Juan Marín ha explicado una cosa. Le han dado información sobre Manuela de Paz, presidenta del puerto de Huelva. El fiscal ha pedido el sobreseimiento de uno de los casos, el otro es el de Medio Ambiente, la delegada de Medio Ambiente en Granada, que
posiblemente se convierte en un procedimiento contencioso administrativo porque es una audiencia particular. Es decir, primero, no son todo cargos esto es políticos. Posiblemente. No, posiblemente Claro. no. El sobreseimiento lo ha pedido el fiscal ya. Claro. Pero en primer lugar, pero en primer lugar una cosa. Primero, no son cargos políticos de primera línea, ¿no? El delegado de Medio Ambiente de Te quedan Granada. 3 por explicar, Jordi. No, pero bueno, esto es esto. No, estoy hablando de 2 casos concretos, que es lo que da la explicación Juan Marín. Como Estoy son contando. cinco, No, como pero son estoy 5, contando. te quedan 3. Sí, pero y estoy hablando de que no son. Y hay 2 que están siendo investigados, Bueno. Jordi, con lo cual pueden volver a ser 5. No, son 5. No, lo que estoy diciendo es que no son cargos de primera línea de la política andaluza. Son delegado de Medio Ambiente de Granada, pues evidentemente tendrá tal. Si hay esto y está pidiendo información, tiene información de 2, que uno está sobre el seguimiento y otro se puede convertir en un caso de procedimiento contencioso administrativo. Es decir, la corrupción política no está tan clara. Pero yo no creo que eso sea. Creo que entre todos lo que tenemos que intentar en estos casos es, evidentemente, corrupción política. Evidentemente hay que ser inflexible en todos los casos. Yo creo que eso hay que exigírselo a los nuevos partidos emergentes y a los viejos más todavía, porque son los que han provocado este tipo de situaciones. Pero yo creo que tampoco, como arma arrojadiza, tampoco nos sirve. Yo creo que el debate nos sirve más si realmente la actuación de esos responsables políticos tienen elementos de corrupción política, pues evidentemente creo que hay que exigirles a Ciudadanos y a todos los demás que actúen de forma consecuente. Pero mientras tanto yo creo que tampoco se trata de convertir a... Es que Ciudadanos tiene una vara de medir distinta. No, en Madrid había cargos del Partido Popular que estaban en las listas o que estaban ahí, que también pesaba sobre la sospecha de corrupción o cargos en las municipales, y también ha habido un debate, pues bueno, razonable al respecto. Y yo creo que debemos ser justos. Es decir, lo que se ha conseguido en Andalucía, lo que ha conseguido en el caso concreto de Ciudadanos y en Madrid es algo histórico. Me parece que el hecho de que llegues a un Parlamento de nuevas, en el caso de Andalucía con 9 diputados, en Madrid con 17, sin buscar el cargo, sin buscar el puesto, únicamente exigiendo cambios concretos que nunca antes habían exigido y que están dando la vuelta a lo que funciona mal en política en tan solo 2 meses, me parece que es una cosa digna de elogio, con toda la humildad lo digo. Creo que estamos en la línea, evidentemente no somos perfectos, tendremos fallos, habrá que ir trabajando, habrá que ir creando el partido a nivel nacional y ir construyendo ese proyecto. Nosotros pensamos que Ciudadanos, más que un partido político, es un proyecto de país. Entonces no tenemos prisa en ocupar cargos políticos, lo que queremos es que las cosas vayan funcionando mejor y para eso hay que contar con todos. Si Podemos tiene una serie de votos importantes, pues habrá que contar con ellos porque tiene gente que le respalda y que son mis compatriotas, igual que yo he decidido votar a otro partido, forma parte de otras listas como Ciudadanos, habrá gente que soberanamente ha elegido votar a otro partido, llámese Podemos o llámese PP, y todos estamos en el mismo barco. Y si España crece al 3 en vez del 2,5, pues bienvenido sea. Y si tenemos un sistema educativo similar al de Finlandia o de Dinamarca, pues nos irá bien a todos. No sé, creo que ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa de política o de baja política o de navajeo y empezar a apostar por grandes proyectos estructurales, de reformas estructurales en España que nos permitan crecer durante los próximos 10 o 20 años. Ayer mostrábamos en el programa un vídeo que se ha grabado, un vídeo sobre Montserrat Carulla, que es una de las personas, la última, de hecho, que va en la lista independentista famosa de Juntos por el Sí, Junts pel Sí en Cataluña. Esta mujer aludía a que en etapa de Franco se habían llevado camiones, trenes de andaluces. Ella no mencionaba la palabra andaluces, pero era evidente que estaba haciendo referencia al pueblo andaluz, ¿no? Para diluir, decía, el pueblo catalán y diluir de esa manera el sentimiento independentista. ¿Cómo? Ayer, eso fueron las declaraciones de Montserrat Carulla. Sí, sí. No nosotros ayer hicimos mención a un libro que de hecho lo rescató Ciudadanos. Era un libro escrito en el año 1976 por Jordi Pujol, donde hablaba también del pueblo andaluz. Lo que van a ver es la reproducción precisamente de ese libro ahora que se reabre con esto del 27S, más que nunca el proceso separatista. Ahí lo están viendo. Lo escribió de su puño y letra Jordi Pujol y decía esto: a los andaluces, a los extremeños y a los murcianos, por no decir a todos los españoles, los consideran invasores y ocupantes. Decía que era un pueblo destruido, decía que era un pueblo que no tenía ni altura moral ni intelectual. Vamos, el cúmulo de descalificaciones que hacía Jordi Pujol al pueblo andaluz era tremendo. ¿Qué es lo que está pasando, Ignacio Aguado, en este proceso separatista? ¿A qué punto se ha llegado? Lo digo porque hay Ciudadanos, va a tener un peso predominante. De hecho, hoy salía una encuesta en la que incluso la hacía Antich, el antiguo director de La Vanguardia, y él la comunicaba: es posible que Ciudadanos acabe siendo segunda fuerza. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que lo mismo que pasa en todos los movimientos nacionalistas, que comparten variables comunes. Yo creo que la primera es el narcisismo. Se piensan que son distintos, especiales, son los ungidos, ellos están por encima de los demás, los andaluces son peores que yo, los extremeños, los franceses. Y luego también tienen otra característica que comparten todos los nacionalismos, y es el victimismo. Es que ellos nunca tienen la culpa de nada, siempre es el de fuera el que tiene la culpa de todos tus males. Si eso no se corrige, si no somos capaces de transmitir una idea, en el caso de Cataluña, de que les va a ir peor
a los catalanes si deciden no formar parte de España, aparte de que legalmente es inviable y no tiene cabida en la Constitución, hay que poner encima de la mesa primero la ley y ser contundentes con la aplicación de la ley, y segundo, explicarles que hay un proyecto de país, un proyecto de España que merece la pena, que les incluye, que les va a permitir crecer y tener una mejor calidad de vida a ellos y al resto de españoles, y eso es una labor pedagógica que hay que hacer y que lamentablemente en los últimos años no se ha hecho. Por supuesto por los partidos nacionalistas, pero tampoco desde el Gobierno central ha habido mucha voluntad, porque han sacrificado la unidad del país y el proyecto común por gobernar 4 años en la Moncloa. Eso es lo que tiene que acabar. Entonces, cuando seamos capaces y conscientes de que ese proyecto es mejor para todos, pues creceremos en una España fuerte, dentro sobre todo de una Unión Europea fuerte. Dejadme que lea el párrafo en el cual Jordi Pujol en aquel libro se refería al pueblo andaluz. Decía literalmente: el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido. Es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Referencia de Jordi Pujol, el autor, yo creo que intelectual de la última etapa, desde luego, del independentismo catalán. Dice: es un hombre, en referencia al andaluz, desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. De entrada, dice él, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Dice él, lo remarca, ya lo he dicho antes, es un hombre destruido y anárquico. Y dice: si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Esto lo lanzaba una persona por la cual Convergencia de Unión nunca jamás ha sentido una especial sensación de intentar apartarlo, ni siquiera tras los momentos en los que se iban levantando los casos de corrupción. Pero hemos encontrado otro vídeo, Ignacio, y te lo pregunto para que veamos cuál es la reacción que están teniendo allí los distintos partidos. Esto también es de Jordi Pujol. Jo, que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Sabeu el que és una Choni? Una Choni, bueno, és una noia jove del món, molt sovint del món castellano-parlant, etc. Vull dir, com la Juani, una altra, aquella pel·lícula, la Juani d'això d'en Vigas Luna, i que clar, les Chonis i les Juanis són el futur del país, o millor dit, són una part del futur del país. Aquí se refería de nuevo, claro, las Chones, los Juanes, no sé qué, se está refiriendo, lógicamente, a la gente, a los emigrantes que llegan desde otras posiciones de España, desde otros sitios de España. No sé si hay algún andaluz más, o soy yo la única, pero desde luego a mí me parece esto más que insultante. Es verdad que siempre se dice que no insulta el que quiere, sino el que puede, pero este señor, la verdad es que es lamentable, ¿no? Es lamentable escuchar esto. Pero eso es unas características del nacionalismo. Sí. Ignacio, ¿se le ha dado el trato al asunto catalán, que en estos momentos lo vemos explotar, y lo vemos explotar además con una contundencia muy potente, en la cual ya no solamente están los independentistas, sino que se están aliando con los populistas? Ada Colau ya ha dicho que piensa favorecer ese proceso. ¿Se le ha dado el trato que se le debía dar para intentar cortar este incremento del reto de desafío a la unidad de España? Bueno, es que primero, simplemente este discurso no es nuevo. Este discurso es el mismo de Sabino Arana, que es fundador de PNV, de todos los discursos excluyentes que se fundamentan en el odio, que lo que buscan es la ruptura, el levantamiento de fronteras, la diferencia del que tienes al lado. Así no se construye nada, y menos en el siglo XXI, donde la economía es global, donde el mundo funciona globalizado, y donde mirarte el ombligo y donde pensar que eres tú el especial no te lleva a nada más que a la ruina y al desastre absoluto. En el caso de Cataluña, es que se les ha dejado crecer voluntariamente, conscientemente, a cambio de una silla, a cambio de la poltrona en Moncloa, a cambio de que pasara lo que pasara, a cambio de hacer la vista gorda con el caso de Pujol durante 14 años. Es decir, y ahora esos que enarbolaban la bandera de España ahora quieren, a 3 meses de las elecciones, intentar o pretender que son los defensores de la unidad de España. Mire, usted no ha sido el defensor de la unidad de España cuando en Cataluña, debido a la situación de muchas personas que no se sentían nacionalistas, tuvo que surgir Ciudadanos para defender eso, donde ni PP ni PSOE defendían esa unidad, donde había ambigüedad, donde no se decían las cosas claras. Bueno, pues hay mucha gente en Cataluña, cada vez más, que quiere un proyecto común, que defiende un proyecto entre todos los españoles, donde se sienten catalanes, españoles y europeos. Y ese discurso se ha defendido sin complejos, y por eso crece Ciudadanos en Cataluña y ahora en el resto de España, porque decimos las cosas como las pensamos, sin miedos y sobre todo sin ambicionar puestos, sino ambicionando reformas. José Luis. Pero la estrategia que tenemos que tener frente al independentismo catalán debe ser más fuerte. Es ya un momento que el 27 de septiembre se vota, es decir, que quedan 40 días. Es un desafío el más grande que ha tenido la democracia española. Es una alteración de la democracia, es un salto a la legalidad y además se hace sin ningún proyecto. España tiene un gran proyecto. ¿Cuál es nuestro proyecto? Europa. Somos el 4º país del euro y somos un país importantísimo en el mundo. Hemos salido de una recesión y estamos saliendo de una crisis. El proyecto de España está.
¿Cuál es el proyecto de Cataluña? No se sabe, si no se sabe ni quién es el líder, si Raúl, que es el que encabeza la nueva lista, casi nadie conoce, excepto que fue comunista, y parece que lo sigue siendo, le ha dicho a Artur Mas que ya no es el líder, que no van a defender ni su gestión, que llevan a más, porque esta gestión es la tapadera de 5 años de ineficiencia de gestión. ¿De qué? De los servicios públicos catalanes, que se los ha cargado y que está en un auténtico deflaut, está en un rescate que le hemos hecho los españoles a Cataluña, que esa es la realidad. Ellos se les ha dejado hacer un cuento y ahí el valor de Ciudadanos ha sido fuertísimo en Cataluña, que ha puesto, el único que ha puesto pies en pared, con muy pocos medios de discurso. Y si no centramos en estos 40 días que van a jugar en la diada el 11 de septiembre, ¿no? Es en el 11 de septiembre, es el 11, ¿no? Sí, sí. El 11 de septiembre, la cosa emocional, que para eso se ha puesto el 27, de unas elecciones que son elecciones autonómicas, como las de Murcia, las de Andalucía y las de Galicia y las vascas, son autonómicas. Señor Artur Mas, pregúnteselo a Raúl, que encabeza el número 1 y que ya le ha dicho que usted no pinta nada. Entonces, eso os separa y se lleva muchos años de cachondeo, porque Zapatero jugó al cachondeo del pacto del humo que le dio juego a Convergencia y Unió, y luego el PP le ha dado el FLA, que le ha dado aire, que no me parece mal para los servicios públicos, pero se le tenía que haber quitado en el tema educacional y en el tema de las televisiones, que están todo el día insultando a España. Y eso, te termino, nos debilita enormemente en los mercados financieros internacionales para ver estabilidad a España, porque si tenemos un lío, como dicen todos los periódicos ingleses, franceses y alemanes, de que nos quieren dar un golpe en Cataluña y nadie hace frente, porque en Madrid hay un jefe de Estado y un presidente de gobierno que tiene que poner pies en pared a un desafío independentista, porque quedan 40 días, aunque sea el cachondeo en los mercados nos debilita enormemente y eso a la gente le cuesta al final empleo, trabajo y prosperidad económica del país. Y ahora no es un momento de muy izquierda-derecha, es un tema de defender la Constitución y el derecho legal, eso es una elección autonómica, y pararle, pero que no puede insultar a un país. Tú te imaginas, y termino, que en Francia, Le France, o en Inglaterra, Union Kingdom, alguien dice que va a ser Lyon independiente. Es que no dura un minuto. En Escocia. Porque eso, bueno, en Escocia, en ningún lado. No vale, no vale eso. Si el problema aquí eso no es otra ese. película. Perdona, yo estoy de acuerdo con él. Lyon, Le France. No, el entrevistado, para que no os confundáis, es Ignacio Aguado. Sí, Ignacio, yo quiero que me conteste Ignacio más que tú. Hilando con la primera parte de tu reflexión, yo tengo mis dudas de que el Partido Popular o el PSOE tengan un proyecto para España. De hecho, cuando no tienes un proyecto para España, como es pero la España sí lo tiene, un segundo, José Luis, independientemente del PP y del PSOE. Cuando no tienes un proyecto de país, como no ha tenido Mariano Rajoy o no ha tenido Zapatero, entonces surgen populismos, se fortalece el nacionalismo. Cuando de verdad hay un proyecto fuerte de país, el populismo no tiene razón de ser. Y es lo que ha faltado en España y es lo que, como decía antes, yo creo que humildemente Ciudadanos está poniendo encima de la mesa. No creemos que tengamos la razón en todo, lo que queremos es que eche a andar el mecanismo de reformas, queremos hacer propuestas, ponerlas encima de la mesa, debatirlas con la sociedad civil, con el resto de partidos políticos, pero advertir una cosa, es que ya ha llegado el momento de tomar medidas contundentes y llevar a cabo reformas. Ya se acabó el y tú más, se acabó el navajeo de política de baja altura. O cambiamos y nos damos cuenta del problema que tenemos a nivel educativo, a nivel de pensiones, a nivel de separación de poderes, a nivel de administración de justicia, o no salimos de esta crisis, saldremos coyunturalmente porque el petróleo está bajo y porque Draghi ha puesto o puede poner la máquina de euros a funcionar, pero no por una situación o un crecimiento de España que esté consolidado y sea sostenible y nos lleve a un crecimiento en los próximos años. Hombre, el Fondo Monetario Internacional dice que es así, pero bueno. Dejadme que veamos, te doy la palabra, Ana, pero dejadme que veamos una iniciativa, yo de verdad que no sé muy bien cómo calificarla. La Asamblea Nacional Catalana hoy buscaba el reclamo para el voto de la lista esta de Junts pel Sí. Bueno, lo que se le ocurría era lo que van a ver: hacerse un selfie, ofrecer un selfie con Carmele Marchante. Y decía, véngase, usted le consulta lo que quiera, no sé muy bien qué es lo que le van a consultar a Carmele Marchante sobre el proceso separatista, sobre la sostenibilidad de las pensiones después de una supuesta independencia, sobre la capacidad económica, sobre la posibilidad de pago de las nóminas de los funcionarios, no lo sé. Bueno, pues esto es lo que se inventaba, hacerse un selfie con Carmele Marchante y ahí lo pone. Y pregúntele, yo no sé de verdad la seriedad de los argumentos, y dice, y no sobre la Pantoja. Bueno, este era el argumento que sacaba hoy la Asamblea Nacional Catalana para pedir que la gente fuese precisamente a una especie de coloquio y sacarse un selfie con Carmele Marchante. Ana.
Hombre, yo creo que se confunden términos, ¿no? Cuando se habla de proyecto político, y si lo hay o no lo hay, en base a eso surge populismo, ¿no? Pero yo creo que si algo tiene el Partido Popular y ha presentado a los españoles es un proyecto político, lógicamente, que ha tenido que tomar medidas que no estaban previstas y que desde luego no es agradable tomarlas, ni era lo que se prevé en un proyecto que lidere el Partido Popular. En esta ocasión ha habido que tomarla, lógicamente, por la situación de quiebra en la que se encontraba el país. Pero si algo tenemos eso, además de un plan económico que usted dice que lo desconoce, puede entrar en la web del Partido Popular y conocer de primera mano el plan de estímulo económico y de apoyo al emprendedor, por ejemplo. Es decir, creo que cuando somos jóvenes y entramos en un proyecto político y queremos hablar y queremos consensuar, queremos diálogo y todo el día permanentemente damos lecciones, hay que ser muy cauto después con el comportamiento cuando se llegan a pactar o a sostener a gobiernos. Por eso cuando se habla constantemente el ciudadano de condiciones, yo la verdad es que lo veo un poco, hay que tener un poco de respeto a las palabras, ¿no? Las condiciones. Mire usted, ¿no queda mejor pactar? ¿No queda mejor dialogar? ¿No queda mejor conocer los proyectos y ver en qué podemos coincidir para poderlos desarrollar? Porque claro, mire, usted ha hablado aquí del hito que supone Ciudadanos en Andalucía. Yo soy diputada, por tanto estoy viendo de primera mano si ese hito es tal o no es tal. Y yo le digo a usted que la actitud del gobierno andaluz no ha cambiado en Andalucía. Es la misma, solo hay que abrir los periódicos todas las mañanas. Por tanto, tengan cuidado con eso de enarbolar la bandera de las soluciones para todo, porque de esos 72 puntos todavía no hemos visto nada. Eso sí, hoy anuncia Ciudadanos en Andalucía que va a apoyar y no va a tener problema en apoyar el presupuesto. Mire usted, sin que nadie lo conozca, aquí ya dice que va a apoyar el presupuesto. Y en segundo lugar, ¿sabe usted lo que ha sucedido en la Cámara Andaluza con Ciudadanos, con su partido? Lo que nunca se ha visto ni siquiera con un pacto rubricado entre Izquierda Unida y Partido Socialista en la legislatura anterior. Y es que en el primer pleno ordinario, la pregunta en la sesión de control a la señora presidenta de la Junta de Andalucía, Ciudadanos no la ha registrado. No ha habido pregunta en la sesión de control a Susana Díaz por parte de Ciudadanos. Ese es el control en las instituciones. ¿Esa es la actitud generalizada de Ciudadanos en las instituciones? Claro, deja mucho que desear la postura y su intervención con lo que Ciudadanos en otras comunidades autónomas predica. Y claro, en Cataluña, por ejemplo, y lo estamos viendo en esta mesa, es que desgraciadamente lo que ha sucedido es que se está quebrando la convivencia social y eso es lo que no podemos permitir los partidos políticos. Estamos poniendo la tesitura a los catalanes de que sean españoles o catalanes, o conmigo o contra mí, y eso es lamentable. Estamos en un momento en el que España tiene que estar unida y Europa Ignacio. También, y desde luego no desvertebrarla, porque creo que eso es lo más peligroso y Artur Mas está demostrando ser un auténtico cobarde. Ignacio. O sea, nosotros, yo creo que nada más lejos de nuestra intención es dar lecciones a nadie porque no estamos capacitados para ello. Lo que sí que tenemos es una opinión y la ponemos encima de la mesa y lo que pedimos es que el resto de partidos contribuyan a que las propuestas que ponemos encima de la mesa, que pensamos que son necesarias y que son las que nos han llevado hasta aquí, pues tengan o busquemos un consenso. Lecciones, ninguna, ni tampoco pensamos que tengamos soluciones para todo, no. Yo creo que todo lo contrario. Las soluciones a problemas complejos son complejas, hay que explicarlo, hay que hacer mucha pedagogía también con la ciudadanía y explicar que las cosas no son o negras o blancas y en función de ese criterio empezar a funcionar. A mí sí que me gustaría conocer, en vez de la crítica constante como llevas haciendo durante todo el programa, sí que una serie de propuestas del Partido Popular en Andalucía y que estoy seguro que si son interesantes para los andaluces, Juan Marín pues tendrá bien escucharla y plantearlas e incluso todas, defenderlas. Las bajadas del pues IRPF las presentó el Partido Popular y Juanma Moreno, que la verdad es que ha seguro que llegaréis a un acuerdo y lo sacaremos. Pactos y todos han sido rechazados. Federico. Yo sí creo que habéis sido, igual que Podemos, un poco aleccionadores con los otros partidos a la hora de pactar. Pero bueno, oye, forma parte también un poco de vuestra llegada a... Pero solo un minuto, déjame se mete un segundo. Es que es verdad que el PSOE y el PP, el PSOE en Andalucía y el PP en la Comunidad de Madrid no están acostumbrados a que alguien les ponga condiciones para gobernar. Si no es, decía Rajoy que eran chantaje. No. Es que si quieres pactar con nosotros, estas son las condiciones. Si no, búsquese a usted a otro. No es verdad que no estén busquen acuerdos, pero nos buscaron a nosotros, pues nosotros ponemos nuestras condiciones. No es verdad que no estén acostumbrados a pactar, porque te recuerdo que en este país, salvo la mayoría absoluta, Zapatero, González tuvo dos mayorías absolutas, pero la tercera tuvo que pactar. Zapatero tuvo que pactar, las dos legislaturas se gobernó. Aznar tuvo que pactar en la primera legislatura. Lo que pasa es que es verdad que a la política española han llegado ahora unos partidos que no estaban antes y probablemente las condiciones y la forma de negociar se distinta. Y no está mal, si yo no lo critico. A mí me parece, de hecho, quiero decir, yo creo que Ciudadanos va a aportar cosas positivas a la política española. Pero quiero ir al tema catalán, porque hablando de pactos, yo no sé lo que va a pasar el día 27, pero si se diera la opción de que una mayoría no independentista
pudiera ser superior a una mayoría independentista en el Parlamento catalán, a mí no me cabe ninguna duda de dónde va a estar Ciudadanos y de dónde va a estar el PP, a pesar de lo que tú has dicho. Sí, no me cabe ninguna duda de dónde va a estar Ciudadanos y de dónde va a estar el PP. Que el PP Tengo no más dudas ese... sobre dónde va a estar el PSC. ¿Me dejáis que lo veamos? Más. Porque ayer mismo Xavi García Albiol aquí, de hecho, volvía a lanzar el ofrecimiento y decía, el 28 de septiembre quiero buscar ese acuerdo y citaba a Ciudadanos. Vamos a verlo. A mí me gustaría, si al final el Partido Socialista se presenta a las elecciones, porque como no los veo, no sé si se presentan a las elecciones o no, que estuvieran sentados el 28 a mi lado. A mí me gustaría que las Rimadas, la candidata de Ciudadanos, también se sentara a mi lado y que seamos capaces de poder llegar a una propuesta de mínimos para hacer frente con un proyecto con garantías a los independentistas. Esa era la expresión de Xavi García Albiol. Sí, yo te voy a preguntar porque yo creo que el PP ha elegido el camino. No sé si tarde, pronto, pero ha elegido el camino. El PSC creo que no sabe por dónde va. Y la pregunta es si Albiol os está haciendo daño en este momento en Cataluña. Es que es curioso escuchar a Albiol decir que quiere contar con todos cuando nosotros llevamos años en Cataluña pidiendo apoyo, pidiendo consenso con el Partido Popular. Hasta hace apenas 2 o 3 meses no habíamos tenido ni una sola reunión con Mariano Rajoy, en concreto Albert Rivera. Le mandamos una carta, tardó meses, no respondió, de hecho, simplemente luego se produjo el encuentro cuando veía que Ciudadanos tenía un crecimiento imparable. Llevamos años demandando apoyo en el Parlamento de Cataluña, defendiendo solos, primero con 3 diputados y luego con 9 diputados, cosas que son de sentido común. Y no hemos encontrado el respaldo nunca del Partido Popular. Ahora que llegan las elecciones, ahora que están en caída libre y que van a pasar prácticamente un papel residual si se cumplen las encuestas, entonces es cuando quieren aunar esfuerzos. Nosotros siempre estamos abiertos a aunar esfuerzos. Y Inés Arrimadas lo ha dicho una y 200 veces. Sumaremos porque es importante, es vital para España que el bloque independentista no tenga éxito. Y para eso, si hay que llegar a acuerdos con PP o con PSOE o con no esté de acuerdo con la independencia, se llegarán. Pero lo que no podemos es ser demagogos y tener una memoria cortoplacista. El PP ha rechazado sistemáticamente acuerdos con Ciudadanos en Cataluña, especialmente desde el gobierno central. Alfonso. Bueno, solo por seguir el guión, le iba a preguntar por Carmele Marchante, pero tampoco le quiero poner en un compromiso. Es decir, como observador de la política, el utilizar una persona como Carmele Marchante, que es una periodista ya mayor, con una trayectoria larga, fue famosa me acuerdo yo en Eurovisión, aquello que planteó el Tsunami, que era su canción, y como obra literaria tiene uno que son Los juguetes de Marchante, donde sostiene como gran tesis que los juguetes sexuales los debe financiar la Seguridad Social. Incorporar un personaje así, con un consultorio político al que el ciudadano puede acudir para hacerse selfies y preguntarle, ¿es rentable para un partido o es una memez como la copa a un pino? Pensaba que le ibas a preguntar si iba a ir a sacarse el selfie con Carmele Marchante. No, yo sé que no. Es por meter el tema. Porque... Veremos si es rentable o no para ellos. Yo lo que creo, todos mis respetos para esta periodista, pero creo que el independentismo, bueno, si tiene que recurrir a ese tipo de cosas, pues no me ha parecido serio desde el principio y tampoco me parece serio ahora. Yo creo que hay que desmitificar todo lo que está implícito, todo lo que quieren ellos trasladarnos desde el punto de vista independentista. Mira, la independencia no puede ser un fin en sí mismo, porque ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con el paro? ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Quién va a pagar la deuda en Cataluña? Eso no se cuenta porque no interesa contarlo. Porque estos señores no tienen un plan para Cataluña. Es que no tienen otra opción que ir hacia las rocas y estamparse contra ellas, porque si no es la independencia, ese desideratum, digamos, político, que es lo único que puede salvar la cabeza política a Artur Mas, no tienen nada. Y eso, la huida hacia adelante permanentemente, hacia una utopía que es la independencia, les impide o les evita tener que dar explicaciones sobre por qué Cataluña es la comunidad de España con una brecha social más grande durante la crisis económica. ¿Qué está pasando con los hospitales en Cataluña? ¿Por qué siguen con los peajes exprimiendo al ciudadano de Cataluña? ¿Qué pasa con la sanidad? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa? Eso no tiene cabida en la televisión pública catalana ni en el discurso político catalán, porque no interesa, porque está todo enfocado a independencia, y eso es lo que hay que desmontar, y estamos en ello. Llevamos 10 años haciéndolo, y creo que estamos haciéndolo bien. Bueno, de hecho, Carmele ya a lo de las pensiones ya ha contestado. Según salían los datos en los cuales se reflejaba que tienen un déficit de 6.000 millones en la zona de Cataluña, ella ha salido y ha dicho, no hay ningún problema, es todo mentira, tenemos dinero de sobra para pagar las pensiones. Ya está, ya acabó la explicación. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros. A vosotros. Yo les voy a dar este...